Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. En algún momento del año 2002 llegó a nosotros, ¿no?, jóvenes estudiantes de secundaria, el rumor, el mito de que la caricatura que había marcado nuestra infancia, Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, se había continuado en Japón, ¿no? Y era así como una cosa así mítica, ¿no? Que era un susurro que luego de pronto te contaban en el recreo, ¿no? Y luego eventualmente llegó el título, Las Ovas de Hades. Yo por lo personal en ese momento ni siquiera sabía qué demonios era una ova, ¿no? Hoy sé que es un término en inglés que significa Original Video Animation, pero en mi era como, ¿qué es una ova? Ok, Hades es un dios griego, van a pelear contra otro dios griego, ¿no? Que los Caballeros del Zodiaco habían terminado en una batalla contra Poseidón. Y para ser precisos, me acuerdo que después de haber escuchado este rumor, este mito, tú fuiste quien consiguió unos, no sé si DVDs o era un VCR. Eran DVDs. Sí. DVDs piratas, supongo que comprados en Pericuapa. Por supuesto que con las ovas de Hades. Y tengo este recuerdo muy claro de que nos fuimos a mi casa. Sí. Y estuvimos viendo así, maratoneándonos binging antes de que el binging fuera algo común. Yo no sé qué es. También recuerdo mucho de que eran tan míticas, pero todos hombres de nuestra edad más o menos las conocían, que en un momento se acercó mi hermana mayor con su novio y que vio nomás una escena y dijo, ¡ay! ¡Están viendo las ovas de Hades! Y mi hermana básicamente lo tuvo que arrastrar afuera de la casa. Dice, no, era la escena en la que el maestro de Shiryu se iba a transformar, ¿no? Dice, estaba tan consciente de qué estaba pasando que dice, no, espérate, ahorita se va a volver joven y hermoso. Sí. Mientras que mi hermana andaba arrastrando a su novio que quería sentarse con nosotros a ver las ovas de Hades, que fueron un evento en nuestra juventud. Momento raro para todo lo mediático, creo. Existía esta ilusión de que el internet nos ponía al alcance de la mano todo, aunque todo era raro, justo lo que dices, no teníamos nociones tan concretas. Ahora cualquier chamaco, y no es esto un intento por regañar a la juventud, sino cualquier chamaco abre Crunchyroll y tiene a su alcance un catálogo gigantesco de anime. Sí. Pero todo este tipo de cosas en ese momento eran extrañas todavía y había que irlas a buscar a lugares extraños como Pericuapa. Y luego obtenías cosas extrañas porque teníamos la versión con un subtitulaje hecho por fans lleno con bromas. No sé si te acuerdas, una muy famosa de algo así como, no podrán vencerme con ese poder, sin embargo es martes. Sí. Bueno, pues lo japonés todavía nos quedaba lejos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, fue un año que nos acercó un poco a eso. Exactamente, nos vamos a ir viendo hoy. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Y esto es A un Cuarto de Siglo. Hoy estamos discutiendo los eventos que nos dejaron en nuestra memoria el año 2002. Como ya platicábamos, empezamos con un evento que fue muy importante para nosotros, niños de secundaria del año 2002, que fue la llegada de las ovas de Hades, la continuación de los Caballeros del Zodiaco. Pero no era de lo que hablaba México en ese entonces. Era chistoso, ¿no? Esto todavía pertenece a esos fenómenos pasados, supongo, que de oreja a oreja, de niño a niño, antes de la viralidad, ¿no? Como medio de comunicación. Sí, era de las cosas que te ibas enterando así como, ¿no? Existe esto, sí, no existe aquello, sí. No era muy el rumor, pues, ¿no? O sea, también yo pienso esta época, no sé, creo que ya había salido o no, los discos de Marilyn Manson, por ejemplo, que eran... Claro, ese es el gran rumor de boca a boca, de escuela a escuela. Los gringos también creen eso. Exactamente, ¿no? Las historias de Marilyn Manson y sus costillas. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Que dicen que hacía en vivo. Sí. Entonces, eran cantidad de cosas que aún, ¿no? Hoy hablamos de las fake news y las noticias falsificadas en internet,
pero pues ya había rumores súper ridículos, no más que eran rumores. Pero bueno, más allá de lo que hacían dos chamacos de secundaria ahí medio ñoños, ¿qué estaba pasando en México? En México hubo un evento mediático, estamos hablando del entretenimiento y de las cosas que marcaron. Yo recuerdo mucho estar afuera de la escuela en la mañana, si no me equivoco habrá sido los jueves en la mañana, hablando de quién fue eliminado de la casa de Big Brother. Cómo tuvimos que chutarnos una hora escuchando a Adela Micha alargándola, tratando de cumplir el tiempo de transmisión sugerido, dándole largas y largas. Big Brother. Yo me pregunto si las escuelas aún conservan esta aura como de suceso. Ajá. Cuando algo así pasa, pero creo que ya no hay fenómenos que carguen así a la sociedad, o tal vez ya nos acostumbramos a que pasen todos los días. Sí, el hecho es que también, pues, cuando pasa, tuiteas o pones en Facebook o en Instagram y ya no lo tienes que... No pasas 12 horas pensándolo hasta que llegas con tus amiguitos, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, probablemente esto ocurrió antes, la verdad no estoy seguro, de cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin. Sí, también ese fue un día muy, muy importante en la escuela, ¿no? Exactamente, claro. Se habló mucho de Goku Rubio. Uh-huh. Pero bueno, ¿tú qué recuerdas de Big Brother? O sea, ¿cómo funcionaba según tu Big Brother? Mira, yo me acuerdo sobre todo del preámbulo de Big Brother, ¿no? O sea, estos anuncios como un poco subjetivos de un ojo que se movía. Decía, pronto llegará. Y era como, ¿qué es esto, no? Gabo. Sí, los Simpsons haciendo una broma sobre este tipo de publicidad con Gabo. Ajá. Lo cierto es que, pues, mucha gente... A ver, para nosotros los jóvenes era un tema sobre todo, creo, como de expectativa, ¿no? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Pero lo cierto es que se realizó un casting a nivel nacional de Big Brother. Sí, que Big Brother fue el primer reality show que tuvo mexicano, ¿no? Bueno, es holandés, pero el primero en llegar a México. Claro, es una franquicia que compró Emilio Azcárraga. Ahorita te cuento una historia sobre Emilio Azcárraga en Big Brother, pero es una franquicia holandesa, ¿no? De hecho, una compañía Endemol. Endemol, sí. Ajá, que luego también le venderían Fear Factor. Sí. ¿No? Entonces, o sea, ahí la Televisa tenía este negocio de comprar proyectos. Formatos, ¿no? Como... Exacto. Y el reality show, realmente, aunque puedes rastrear reality shows a los 90s, ¿no? Cosas como The Real World, American Idol, Survivor, el propio Big Brother, los 2000 de 2000 a 2010 es como la época de oro del reality show, ¿no? Se supone además que tenía la particularidad de ser muy natural, ¿no? En contraste a otros que podían estar un poco, o se sentían un poco guionizados. Aquí todo iba a ocurrir por fuerza natural de gente junta. Mientras que The Real World te ponían un programa semanal de media hora que había, y lo transmitían después de que ya se habían salido de la casa. Big Brother tenía la cosa de que uno, iban transmitiéndolo conforme iba ocurriendo, y dos, que el otro objetivo de venta de Televisa era que Televisa eran dueños de Televisa y de DirecTV. Uh-huh. ¿O Sky? No, Sky. Perdón, era del sistema de cable, del sistema de transmisión satelital Sky. Y entonces tenían canales extras en Sky donde podías ver a los muchachos encerrados en la casa de Big Brother las 24 horas del día, por si no tenías nada que hacer, podías ver a gente así, no teniendo nada que hacer. Y lo cierto es que el morbo movía mucho lo que ocurría en este programa, ¿no? O sea, la expectativa de, yo qué sé, desnudos, interacciones adultas, este tipo de cosas. Ajá. Que me parece que en realidad nunca ocurrieron, ¿no? O sea... No, era nomás a ver, ¿no? A ver si... Sí, a ver si algo ocurría. Lo cierto es que el formato, y no sé si esto es consecuencia de algo de ingenuidad, pero la primera edición de Big Brother fue francamente aburrida y además incluía cada noche un programa de 1 hora, una cosa así, en donde te daban un resumen del día, pero es que no pasaba nada, ¿no? creo que algunos anduvieron, alguna cosa así, pero francamente fue un poco aburrido. Sí, pero entonces tenían que tener a comediantes o a gente expertos en chisme, tratando de crear narrativas. Sí, justo eso. Y es interesante porque además
incluyó, no sé si por primera vez, pero que yo recuerde fue de las primeras veces en las que además el público tenía control sobre lo que pasaba. Sí, porque votaban por quién se quedaba en la casa de Big Brother. Sí, ¿no? exacto. Entonces, bueno, no sé si era un tema de dinámicas o no sé si el elegir personas comunes y corrientes, y yo lo que te iba a contar es, yo tengo 2 o 3 conocidos grandes que a la fecha te dicen, yo pasé a la segunda ronda del casting de Big Brother, es como, wow. Pero el hecho es que, o sea, el pasaste al casting de Big Brother es, alguien en Televisa pensó que eras A, guapo, B, chistoso. Un desmadre, sí, o C, chistoso. Sí, ¿no? Claro. Porque eso era el tipo de personas que querían o gente sexy para que la gente estuviera morboseándolos, o gente que fueran un desmadre para que se pelearan. Y francamente creo que no llegó al primer Big Brother nadie guapo, chistoso ni interesante. O sea, yo recuerdo mucho, porque además era una cosa como... no sé si lo disfruté, pero que había que ver, ¿no? Se hablaba de Big Brother. Es la cosa. O sea, hoy en retrospectiva decimos, ¿qué estupidez era esto? Sí. Pero fue un fenómeno enorme. Y ahora es lo que te quería contar de la anécdota, que es una anécdota, es más bien como una historia apócrifa, que contamos entre los estudiantes de comunicación, que un año antes de que saliera Big Brother, estaba en un antro de super caro, exclusivo VIP de la Ciudad de México, el señor Emilio Azcárraga III, dueño de Televisa, y en una borrachera tuvo un arranque de soberbia y dijo, es que ustedes no entienden, yo controlo este país, si yo quiero, yo puedo hacer famosa una vaca. Y entonces, un año después, cuando está en pleno de popularidad Big Brother, a los habitantes de la casa de Big Brother les dicen, les tenemos una sorpresa especial en el jardín. Y salen y acaban de poner un corral, un establo con una vaca, ¿no? Y entonces organizan una votación para ponerle nombre a la maldita vaca. El mito es que por esa vaca el nombre de la vaca hubo más votos que por Vicente Fox. ¿No? Había más gente con una necesidad emocional de participar, ¿no? Por el nombre de la vaca que por el presidente de la nación. Bueno, pensando justo en cuál era el sentido de este programa, más allá de si esto es verdadero o no, justo este programa se trataba de eso, ¿no? O sea, de construir una suerte de historia alrededor de un experimento social. Se llegaron a cosas extrañas, ¿no? O sea... no lo sé. Creo que derivado de esta forma de hacer entretenimiento, surge una idea medio rara como, lo llamaría yo como complejo, de esta gente que cree que es el protagonista de algo, ¿no? Y entonces, bueno, además de esta noción moderna de sentirse protagonista, creo que también estalla el reality show como... esta cosa de la que siempre puedes echar mano, ¿no? Ese mismo año surge la Academia, por ejemplo. Sí, en México, la otra cosa, como en la TV Azteca, tratando de competir con Televisa, crea su propio reality show, ¿no? Solo que en vez de toman otro formato de los Estados Unidos, que era el show de talentos, y los combinan y crean la Academia, ¿no? No puedo afirmar que uno haya sido más exitoso que el otro. También puede que hayan sucedido en el mismo año con algo de distancia, pero sí te puedo decir que los participantes de la Academia fueron vigentes durante más tiempo que los de Big Brother, que de hecho no pasó nada con ellos. Sí, los de Big Brother, creo que algunos lo trataron de hacerlos celebridades. Sí. En la Academia, pues sí, eran gente que sabía cantar, medio sabía actuar, y los sacaron discos, los metieron a telenovelas. Claro. ¿No? Que justo también es un momento en donde este tema de la celebridad ya empieza a disolverse, ¿no? O sea, el término celebridad antes era muy concreto y era una persona que estaba en el cine, en la tele o el radio, y era un referente, y de pronto, bajo esta idea, cualquiera podía ser una celebridad. Claro, y de hecho, yo lo que también quería decir, ¿no? Esto es como, hablaba de que entre 2000 a 2010 es como la época dorada del reality show, en este sentido de que realmente a las televisiones les encantaba esto de poder tener programas de televisión sin escritores, sin actores famosos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, había alguien entre los editores creando narrativas. Claro, no había un guión, ¿no? Sí. No había un guionista sindicalizado al que le tenías que pagar ¿no? Pero entonces,
todos estos elementos que crea el reality show, la percepción de lo auténtico, Eso es. el morbo de poder ver la vida privada de alguien, el hecho de que cualquier persona podía ser famosa, todos esos elementos creo que ayudan a solidificar el escenario para lo que hoy tenemos, que es la cultura del influencer. Completamente, completamente. Yo justo a donde quería llegar era eso, ¿no? Esto es el abuelito de esta gente que se graba comiendo, ¿no? O sea, que es como, ¿por qué alguien vería esto? Pues por la misma razón, ¿no? Hay un interés como supongo, hay un interés en esta noción de autenticidad, ¿no? Exacto. Esto es de verdad, esto no ocurre en un set. Claro, ¿no? Pero y siempre a su vez es una competencia constante entre la autenticidad y voy a moverle para que se vea bien, ¿no? Entonces, sí, claro, es que nunca es auténtico. Tienes las modelos de Instagram con sus filtros, claro, ¿no? Claro. Siempre es un simulacro, ¿no? Exacto. Solo que al parecer, o sea, lo que nos ha ido dejando este momento, o lo que aprendimos ahora en el 2025 es, mientras más real parezca, más disfrutable es al... Sí, exactamente. Pues ya no es un televidente, al consumidor. Así, sí, al consumidor de contenido, ¿no? Sí, que también supongo que es de las primeras muestras de que la tele va a empezar a modificar sus formatos, ¿no? O sea, ya no va a funcionar como viene funcionando los últimos 40 años. Tiene que traer cosas más interesantes. Exacto. Podría ser incluso el inicio del declive de la tele. También puedes contarlo ahí, ¿no? O sea, el hecho de que pues lo que quieres, por lo menos en el lado en el que quieres vender realidad, la realidad de la televisión, la contradicción es demasiado grande, ¿no? Sí, exacto. Tan es así que en un segundo intento, en una segunda emisión de un Big Brother, bajan los ratings y tienen que recurrir a llenar... el Big Brother VIP. Claro, llenar la casa de celebridades que ya son personajes ubicables. Ajá, sí, y probablemente ya tienen todo más planeado. Hay dinámicas más hechas, ¿no? Son personas que ya saben qué se hace frente a una cámara, un público. Sí. Yo me acuerdo del Big Brother VIP, Ajá. que probablemente ya estamos hablando de 2003, 2004. Si no es más, para acá incluso. Exacto, pero me acuerdo mucho de que están así como la gran llegada de los personajes. Sale este conductor de televisión, Facundo. Sí. Y lo primero que dice es, no quiero que esté fulanita porque esa vieja, ¿no? Me caga o no sé qué, o creo que había dicho que era un hombre transexual. Lorena Herrera, Lorena Herrera, ¿no? Y coincidencia de las coincidencias, 2 invitados después sale Lorena Herrera. Sí, y es chistoso porque, bueno, ahora con los años, tal vez en el momento pasa más desapercibido, pero eso es a propósito, ¿no? Ajá, sí, o sea, exactamente. Provocar conflicto es la clave para que esos programas funcionen. Sí, entonces, y te apuesto que Emilio Azcárraga le escribió a ambos, o alguna chichintle de Emilio Azcárraga les escribió diciendo, vamos a ponerlos para que se tiren carrilla, claro. ¿no? Queremos reality. Sí, que es chistoso porque, bueno, pensarías que es un formato ya caduco y demás. La televisión logró sacar la cabeza del agua hace un año, gracias a La Casa de los Famosos, que es exactamente esto, ¿no? Sí. A veces, entre más las cosas cambian, más se quedan igual, ¿no? Sí, es probable. Pero mientras que la televisión trataba de vendernos más realidad, quiero cambiar al otro tema que me parece interesante, es que el cine se volvía cada vez más irreal. Bueno, la tecnología ponía a nuestro alcance bueno, no al nuestro, evidentemente, ¿no? De los cineastas. Claro, la facilidad para hacer cosas que eran verdaderamente difíciles antes, ¿no? Exacto, una nueva era de efectos visuales. Paradójicamente eso termina derivando en la muerte del cine, llamémosle, de efectos especiales a mano. Sí, ¿no? Claro. Sí. Y lo increíble es que todo esto vendría de manos de uno de los grandes pioneros de los efectos prácticos. ¿Sí? Sí, claro, porque en el año 2002 se estrena la película del Hombre Araña, la primera película, dirigida por Sam Raimi, quien dirigiría las películas de Evil Dead. Claro. Son una clase. O sea, mira, yo que estuve metido en la producción de cine, los efectos visuales de Evil Dead son una clase maestra de cómo hacer efectos prácticos. O sea, desde las mangueras con sangre a los títeres, porque además le hicieron con 3 pesos. Sí, ese es el tema, pero en cambio el Hombre Araña redefinió cómo se hacían las animaciones, cómo se hacía
¿no? Desde las secuencias del Hombre Araña paseándose por Nueva York. Claro, es que antes de esto el Hombre Araña tenía que ser sí o sí un sujeto con una soga. No había otra forma de hacerlo, ¿no? Exacto. El Hombre Araña de 2002 se recuerda con mucho cariño y inaugura, yo creo, el nuevo cine de superhéroes. Sí, hay esta fantasía de que, narrativa un poco rara de los nerds, particularmente los nerds de cómics que yo conozco, que son mi tribu, sí. que trataron de vender la idea de que Batman y Robin de Joel Schumacher había matado las películas de cómics. Pero bueno. Es la de la batitarjeta, ¿cierto? Es la de la batitarjeta y los batipezones. Sí, claro. ¿No? Digo, tiene mucho odio porque es una película hecha por un hombre gay con muchas, y bueno, además creo que esas películas ocupaban un lugar distinto al que terminan ocupando. Sí, claro, pero el hecho es que ciertamente en 2002 el Hombre Araña inaugura esta nueva era, ¿no? Esta nueva estética, esta nueva forma de posicionar a las películas de superhéroes, y que, pues, el hecho es que el cine de superhéroes ha definido el cine de este siglo. Sí, le costó trabajo, ¿no? Porque después de Spider-Man hay tropezones. Están ahí los Cuatro Fantásticos, cosas. Claro, pero al mismo tiempo que estaba el Hombre Araña, estaban los Hombres X. Es verdad. También esa saga se ha tropezado una buena cantidad de veces, pero lo sigue intentando. Sí, ¿no? Pero ahí sigue Hugh Jackman. Sí. El Wolverine ha habido uno. Exactamente, ¿no? Hemos tenido 3 Hombres Arañas, pero solo un Wolverine, ¿no? Pero sí, hubo 4 Fantásticos, chafa. El Linterna Verde. Un Hulk horrendo, ¿no? Sí. ¿No? Pero pero se empieza a crear el templete. Eventualmente se va a poner a producción el Batman de Christopher Nolan. Y luego, en 2008, Iron Man con Robert Downey Jr. Es que supongo que eso cristaliza ya toda la forma de hacer películas de superhéroes. Pero bueno, en este momento en donde todavía hay cosas que no están tan claras, este Hombre Araña es súper fresco, además de lo visual, porque es muy respetuoso de la historia, porque apela mucho al fan, ¿no? Cosa que antes... Sí, está lleno de elementos bien precisos sacados de los cómics. O sea, por ejemplo, esa escena en la que el Hombre Araña trata de ganar dinero en un evento de lucha libre. Sí. Eso es sacado literalmente casi a totalidad por los del cómic. Digo, el cómic no tiene a Macho Man Randy Savage, pero porque el Macho Man no había debutado cuando Stan Lee escribió El Hombre Araña en los 60s. Pero esa trama de que compite en un evento de lucha libre y no le quieren pagar, y todo eso es sacado tal cual del cómic. Eso no existía, ¿no? Pensemos que de hecho la adaptación pecaba siempre, y pienso en Mario Bros, por ejemplo, de intentar ser una película que todo el mundo pudiera entender, pero en ese esfuerzo terminaba siendo una cosa que el fan detestaba y que el ciudadano no fan decía como, esto es un idiotez. O sea, exactamente. Sí. Se tardaron en aprender a hacer adaptaciones. Exactamente. Y sí, pero el hecho es que El Hombre Araña es un hit enorme y es lo que motiva a Hollywood a decir, tenemos que irnos para acá, ¿no? Sí, tiene una anécdota curiosa y tal vez nos sirva de puente esto. Sí, claro. Cuéntanos un poco. ¿Tú te la ves también? Sí, creo incluso que fue un tráiler, ¿eh? O sea, sí, fue tráiler. En el preámbulo de la aparición de este Spider-Man, surge una escena en donde unos ladrones asaltan un banco, suben un helicóptero, esto era lo que uno veía, y de pronto van sobre los cielos de Nueva York y en algún punto, ¡pum!, se atoraban. Y entonces se abría la toma y eran las Torres Gemelas con una telaraña y el helicóptero pegado entre las Torres Gemelas, ¿no? Exactamente. Y fue como, El Hombre Araña viene el próximo verano. Perfecto. O sea, era una cosa súper... icónica, supongo, de su manera. Porque además era un trailer, no sabías de qué se trataba, ¿no? Estabas en el cine y solo veías estos cuates que se robaban un banco y se trepaban en un helicóptero que era como bien exagerado, ¿no? Sí. Y luego de pronto algo los jalaba y acababan atrapados en las Torres Gemelas en una telaraña gigante, ¿no? Y luego ya veías nomás al Hombre Araña columpiándose por unos edificios y decías, ¡el Hombre Araña! Pero bueno, esta cosa que era increíblemente prometedora, nunca la terminamos viendo en pantalla. Sí, porque salió este tráiler sale en agosto del año 2001, ¿no? Y pues obviamente, como ya discutimos el programa pasado, el mundo cambia el septiembre de 2001, y pues sí, o sea, esto es una prueba más de cómo el mundo seguía marcado por los eventos del 11 de septiembre. Estaban fresquísimos, ¿no? O sea, de hecho hay
una lista de episodios y películas de cosas Ajá. que tuvieron que retirar un tiempo de los medios Ajá. porque hacían apología a las Torres Gemelas. No al avionazo, ni mucho menos, pero si aparecían las torres, era mejor no... Otro ejemplo, digo, salió más tarde porque la animación es más tardada, pero la película de Lilo y Stitch Ajá. tenía una escena en la que cuando están con sus naves espaciales, una escena en la que Stitch cae en un avión y el avión pasa por abajo, sí. por encima de Hawái, y dijeron, híjole, no podemos hacer eso, y entonces, pero ya la habían animado, ya era parte de la trama, entonces la tienen que reanimar, entonces en vez de ser un avión es una nave espacial, y en vez de ser la ciudad son unas montañas. Claro. Pero todos los medios estaban súper sensibles de no podemos hacer una referencia a esto. Yo te diría que de hecho apenas ahorita he visto bromas sobre el 11 de septiembre. Sí. ¿No? O sea, tardamos 20 y tantos años Uh-huh. en lograr aterrizar cierto humor Exacto. al respecto. Sí, tema sensible. Exactamente, pero pues es que... pero al mismo tiempo, pues sí es que... era la época en la que entonces los Estados Unidos tienen esta onda, ¿no? Toda la música se vuelve súper patriótica, toda la actitud es súper agresiva hacia el resto del mundo. Reivindicativa de unos valores que son conducidos como, no sé si de forma incorrecta, ¿no? Pero libertad, democracia, tal... Son exacerbados como justificaciones, por ejemplo, para irte a meter a otros países. Exactamente, ¿no? Y entonces George W. Bush dice que aunque lograron conquistar Afganistán en cuestión de meses o semanas, no encontraron a Osama Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al-Qaeda, y que había una estructura terrorista que se encontraba dispersa por todo el mundo. Y entonces, básicamente, el aniversario del año de los ataques, George Bush sale a declarar que hay un nuevo eje del mal, ¿no? Como comparándolo con las potencias del eje, exactamente, ¿no? De Alemania, Italia y Japón. Él agarra y dice que el nuevo eje del mal son Irán, Irak y Corea del Norte. La elección de estos países es por... su relación con las armas de destrucción masiva, básicamente. ¿No? Hasta el día de hoy Estados Unidos tiene pleitos diplomáticos con Irán respecto a sus programas nucleares. Corea del Norte tenía armas nucleares de hace tiempo. Y George Bush juraba y perjuraba y nos prometía de veras de veritas que el gobierno del dictador Saddam Hussein, además de estar ayudando a grupos terroristas, estaba produciendo armas nucleares. Y pues bueno, eso deriva en una invasión a Irak. Exacto, pero eso sería hasta 2003. Es verdad. Porque a diferencia del caso de Afganistán y los ataques del 11 de septiembre, donde estaban tan calientes los estadounidenses, aquí tuvieron que vender la narrativa de las armas de destrucción masiva, del gobierno antidemocrático de Saddam Hussein, de la relación con Al-Qaeda. Entonces les tomó más tiempo poder vender este proyecto militar, ¿no? Estados Unidos en ese entonces todavía contaba con un amplio crédito, una amplia credibilidad mundial, ¿no? Pero aquí justamente empieza la bajada, ¿no? Hay una fuerte posición desde los propios estadounidenses. No sé si recuerdas, salió una canción del grupo de rock System of a Down, Ajá, que se llamaba Boom. Sí, claro. Que era que el video era una compilación de marchas que hizo la gente en contra de irse a la guerra, ¿no? O sea, hubo una cantidad de marchas diciendo no tenemos por qué invadir Irak, ahí no hay nada, no vamos a ganar nada teniendo a soldados ahí. Tenían razón, pasaron una década o más en Irak a lo estúpido, ¿no? Pasaron como 20 años en Afganistán con tropas manteniendo la paz y promoviendo la democracia. Sí, cuando se fueron se puso interesante. Y también, pues, obviamente, la crítica se volvió muy obvia, ¿no? Oye, si Osama Bin Laden es un hombre de origen saudí, ¿por qué estamos invadiendo Irak? Uh-huh. ¿No? Y de pronto es como, porque con Irak no tenían un trato para comprar petróleo. Claro. ¿No? Sí, de hecho, a posteriori se demuestra que los intereses de Estados Unidos por el territorio iraquí no tienen un carajo que ver con armas nucleares, Sí, ¿no? no había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Y ese era el gran debate, ¿no? Porque yo me acuerdo la contraparte que decían es que,
pues George Bush debe ser el hombre mejor informado del planeta. Si él tiene una información creíble de que hay armas de destrucción masiva en Irak, debe haber armas de destrucción masiva en Irak, a menos que esté mintiendo. Claro. Y entonces, cuando llegan y no hay armas de destrucción masiva en Irak, pues la conclusión es, mintió al respecto para invadir Irak. Y eso hunde la credibilidad de los Estados Unidos. Y paradójicamente, mientras comienza a despintarse la credibilidad de Estados Unidos, en Oriente, en una tierra en donde no tenemos muy claro, pues básicamente nada, hablábamos de las ovas de Hades, pero es que uno sabía muy poco, tiene lugar el Mundial de Corea y Japón. Sí. Mientras que parte del mundo estaba peleándose se calentaba Medio Oriente, la verdad es que nosotros en México estábamos realmente... Bueno, más tú y yo que éramos niños. Sí, más tú y yo que éramos niños casi apenas adolescentes. Sí. Güey, el Mundial de Corea-Japón. Fue grande por muchas razones. También porque tenemos la edad perfecta, ¿no? Claro, uno disfruta más de esas cosas cuando es joven. Las estampitas eran, ¿no? El balón que te vendían, que era un balón como súper tecnológico y tal. Yo nunca he entendido muy bien cómo puedes hacer más tecnológico un objeto que patearlo, pero bueno. A donde voy con esto es, ahora se ha probado, pero el Mundial no es un negocio para los países que lo reciben. El Mundial no es una plataforma de paz y armonía, no. El Mundial es una forma de proyección geopolítica. Y en ese momento Corea y Japón comenzaban a gestar este gran golpe de soft power que terminaron dando y que nos tiene ahora a todos volteando para allá. Exactamente, ¿no? Particularmente Corea ha hecho un esfuerzo en los últimos 20 años de lo que se llama soft power, que es crear productos culturales y exportarlos para que la opinión de tu país mejore a nivel internacional. Sí, en este momento el pináculo del deseo es Corea, ¿no? Lo que fue Beverly Hills, bueno, no sé si Beverly Hills, Hollywood y su narrativa en los 80s. Exactamente. En este momento es Seúl. El K-pop es la máxima expresión del soft power, ¿no? El K-pop, los K-dramas, y todo eso empieza a partir de, mira, Corea es un país que está al nivel de Japón, y que tiene cosas bien padres, ¿no? Yo creo que más que Japón, Corea fue el que se ganó, además de que fueron los que llegaron más lejos en el Mundial. Literalmente. Lo que es quizá ya un logro es poner en armonía dos naciones históricamente muy enfrentadas, ¿no? Claro, también el hecho de que Corea y Japón pudieran decir, vamos a alinearnos por una intención común. Porque también estamos ese discurso, porque Corea del Norte están bien loquitos, China es un problema, ¿no? Necesitaban demostrar que eran un frente común en la comunidad internacional. Sí, yo creo que también le sirve un poco a Japón. O sea, Japón más bien su industria cultural nos ha ido alcanzando más por el lado del anime y lo ñoño. Sí, claro. El cine japonés, ya desde Kurosawa y Godzilla ya tenían su punto de agarre en Occidente. ¿Tú crees? Yo siento que son un poco más excepciones. Sí, bueno, son más excepciones. No se vuelve tan... Pero bueno, el hecho es que nuestros padres vieron Astro Boy y Meteoro, ¿no? Sí. O sea, el hecho es que fue un proceso lento, ¿no? Porque eran productos hechos con 2 pesos, bueno, con 2 yenes. Sí. ¿No? Cualquiera que haya visto Meteoro o Speed Racer te puede dar cuenta del... Pero eso era lo que llegaba, ¿no? Eso era Eso era lo que había en realidad. O sea, porque exacto. allá tampoco es que hubiera tanto más. Exactamente. Tal vez ahora no tenemos el tiempo de discutirlo, pero estas nociones de animación tan quietas, ¿no? Donde te ponían un frame y un diálogo, derivaron en estos momentos del anime, donde ahora un personaje se queda haciendo una introducción quieto. Es eso, ¿no? Es como, esto es una manera de abaratar costos, pero lo han ido disimulando mejor. Pero bueno, estábamos en el Mundial. Sí. Es un momento interesante, viene una tradición mundialista de Brasil, Alemania, son equipos muy grandes, y paradójicamente termina siendo esa la final del Mundial. Para uno como mexicano tiene sus momentos altos y sus momentos bajos. No, tiene el momento más bajo, uno de los momentos más bajos Pero también tiene uno de los momentos más altos, que es irle ganando a Italia en un Mundial. Bueno, sí, claro. ¿No? Sí, recuerdo ese partido. Los partidos eran a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana. Sí, había que pararse en la madrugada. Me acuerdo estar saliendo de la casa para ir a la escuela. Nos lo pasaron en la escuela, es verdad. Bueno, no sé, no me acuerdo si era el México-Italia o el México-Croacia, pero me acuerdo estar saliendo del estacionamiento de la casa
y decir, bueno, México va ganando, perfecto, ¿no? Salirte y estar así, punto subirme al coche y escuchar entre mis vecinos, ¡no! 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 Yo, creo que empataron. Chin, ya no va ganando. Sí, debe de haber sido ese. Pero bueno, sí, tiene uno de los momentos más bajos de los mundiales para México. No porque sea distinto a los otros mundiales, sino porque ocurre que Estados Unidos nos echa, ¿no? Sí. Toda nuestra infancia, yo creo, por lo menos nosotros, ¿no? Y muchas décadas antes, era, bueno, sí, los Estados Unidos serán más ricos, más poderosos, más saludables, nos habrán ganado todas guerras, nos habrán robado la mitad del territorio, pero somos mejores jugando fútbol. Sí, lo que casi no se menciona de este asunto es que ese mismo año nos habían ganado la Copa Oro. Ah, ok, cierto. O sea, ya había un antecedente muy directo de lo que venía. Exacto, ¿no? Pero sí, supo mal. Exacto, porque cuando se ven pasamos a la segunda ronda y dicen, nos toca contra los gringos en octavos. Perfecto, ya los tenemos. Vamos a pasar a cuartos por primera vez en la historia. Supongo que el mundo lo sabe, y no sé si nos escuchan en Paraguay, por ejemplo, pero ese es el gran trauma del fútbol mexicano. Que nunca hemos pasado a cuartos. Exactamente, ¿no? Y esa derrota particularmente nos dejó traumatizados. Sí, caray. Pero por suerte teníamos otros pleitos aquí en México. ¿Qué ocurría aquí en México? El programa pasado hablamos de en estos años estaba el presidente Vicente Fox, ¿no? Elegido el año 2000, pero al mismo tiempo que Fox toma posesión como presidente, aquí en la Ciudad de México tenemos el primer jefe de gobierno, o sea, pasamos de tener un regente que era nombrado por el presidente a tener un jefe de gobierno elegido democráticamente, y la segunda persona en 97 fue el primer jefe de gobierno, que fue Cárdenas, y el segundo jefe de gobierno sería Andrés Manuel López Obrador, otra figura determinante para lo que va del siglo XX en México, siglo XXI en México, perdón. Digo, Andrés Manuel López Obrador tiene una carrera política, pero uno como niño en ese momento, esta fue la primera vez que supiste de la existencia de este compa, ¿no? Sí, claro, llega presidente, a jefe de gobierno en el 2000. En el 2001 empiezas a saber que le apodan el Peje porque tiene un acento tabasqueño muy marcado, pero en 2002 tiene su primer gran evento de notoriedad a nivel nacional, de algo que sale en las noticias, de algo de que hacen chistes en la calle, de algo que se platica en el jardín, ¿no? En los patios de las escuelas, y es su proyecto de construirle un segundo piso al periférico. Sí, figura muy empeñada en la notoriedad. Ajá. Tenía una conferencia cada mañana y eso lo perpetuó todavía en su gobierno. En su presidencia y se lo enjaretó a su sucesora. Sí, y que hacía una cosa que hasta ese momento era inédita, que era pelearse con el presidente, ¿no? Sí, como decía, antes la Ciudad de México era gobernada por un regente que era nombrado por el presidente. Era un apéndice de la presidencia. Exacto, ¿no? Era casi como ser parte del gabinete, ser regente de la Ciudad de México. Cuauhtémoc Cárdenas es el primer jefe de gobierno elegido democráticamente. Él tenía una relación más respetuosa con Ernesto Zedillo, pero López Obrador y Vicente Fox no se llevaban bien. Yo recuerdo muchos eventos de choque entre Obrador y No, bueno, creo que el primero, y no lo platicamos, fue en 2001, cuando López Obrador dijo, en la Ciudad de México no vamos a seguir... está bien que haga acento... tabasqueño, no sé, pues que se quejen los de Tabasco. Ok, en la Ciudad de México no vamos a seguir con estas ideas imperialistas del horario de verano. Ah, ya empezábamos con eso. Sí, ese fue su primer choque de que López Obrador, y hasta cierto punto tenía razón, que el horario de verano fue algo para facilitar el comercio con los Estados Unidos. Claro. Y entonces decía pero la idea de que la Ciudad de México y solo la Ciudad de México no tuviera horario de verano era estúpida, porque imagínate que trabajas, ¿no? Que vives en satélite o en cualquiera de las zonas conurbadas del Estado de México. Y le tienes que ganar una horita al día parándote más temprano. Sí, exactamente, ¿no? Y llegas a 4 Caminos y ya te cambiaron la hora. Sí, claro. Pero bueno, entonces hubo un pleito bien duro respecto a iniciar o no iniciar las obras del segundo piso, que eran muy caras, que iban a descarrilar el tráfico peor, que iban a tener un daño ambiental muy grave,
que no era la solución para el tráfico de la Ciudad de México. Eso es más o menos patente ahora, ¿no? Exactamente. Digo, yo creo que la Ciudad de México lo que necesita es un mejor transporte público, no más vías para coches. Sí, bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero sí, yo creo que no parte, o sea, que le puede seguir haciendo pisos al periférico y no... Sí, existe un concepto en urbanismo que le llaman demanda inducida. Que es lo que puedes ver en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles. Sí, donde, que no importa que tengan 5 pisos en el freeway. Sí, bueno, ¿no? De hecho, le van haciendo más carriles porque tienen todo el espacio del mundo, ¿no? Sí. Entonces, tenían 3 carriles, dijeron, hay mucho tráfico, vamos a poner 4, vamos a ponerle 5, 6, 8, y te hablan de estos monstruos. Y entre más carriles haces, más la gente dice, ese es el camino porque me tengo que ir. Y entre más dinero gastas en poner más carriles, menos dinero gastas en camiones y en metro. Entonces la gente dice, no, el metro está bien chafa, me voy en coche. Y entonces, entre más carriles pones, peor se hace el tráfico. Entonces, ponerle un segundo piso al periférico, aún con esta versión que terminamos haciendo con casetas y... ¿no? Sí. Lo único que hizo fue inducir a usar más el periférico. Sí, primeros atisbos de una forma de gobierno nueva, ¿no? A la que nadie estaba acostumbrado, como de conflicto, quizás. Sí, volviendo a la idea con la que empezamos, de lo mediático. Ajá. ¿No? De que todo era mantener ¿no? Por eso López Obrador tenía estas conferencias, por eso salía a pelearse con el presidente, porque entre más tiempo estuviera en las noticias, más se posicionaba en la conciencia de la sociedad, ¿no? Sí, justo quizá es el año que vuelve muy patente la importancia de lo mediático. Todavía no estalla la gran revolución de la pluralización de las cámaras y los medios, pero sí ya atisbábamos la importancia de figurar mediáticamente, sí, ¿no? De mantenerte en los medios, estar en el ciclo de noticias, ¿no? Es cuando el 11 de septiembre realmente dispara las cadenas de 24 horas de noticias, ¿no? Entonces es importante estar en el ciclo de noticias todos los días. Sí. ¿No? Mantenerse informado. Y pues López Obrador entiende esta necesidad, ¿no? Y también entiende la necesidad de mantener, incluso de crear eventos, ¿no? Sí. Y la última cosa que a mí me parece interesante de este caso del segundo piso del periférico fue la onda de que fue la primera vez que López Obrador, sin tener ninguna validez legal, dice, vamos a hacer una consulta popular para ver si la gente quiere que haya un segundo piso del periférico. Sí, que no estamos hablando de elecciones ni nada, ¿no? Esto era, vaya usted y diga si... Exacto, ¿no? O sea, es como nomás salió o sea, solo le faltó salir a Zócalo y decir, a ver, levante la mano el que quiera, sí. ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que es un elemento que definiría la personalidad y el enfoque que le daría López Obrador a la política, y que, para bien o para mal, en mi opinión para mal, tendría un efecto duradero hasta que hoy en día seguimos sintiendo en la política mexicana. Es fresquísimo, de hecho, ¿no? Sí. O sea, hasta hoy en día Claudia Sheinbaum y cualquier gobernante local está afectado en su forma de hacer política por lo que ocurre este año, en este 2002. Cierto. Pues, señor Varela. Bueno, señor de la Rosa, creo que con esto cubrimos el 2002. La próxima emisión seguiremos más adelante y vamos a ver cómo esos choques de López Obrador y Vicente Fox van evolucionando, porque se pone muy interesante. Sí. Bueno, pues hasta la próxima vez. Nos vemos.